Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con las clases virtuales. Vamos a seguir, ahora vamos a cambiar de tema. Vimos hasta ahora conmigo, vieron redes de intercambiadores de calor. Ahora vamos a empezar a trabajar con equipos de calor. La ingeniera Brenda Ledesma seguramente está trabajando sobre equipos tubulares y prontamente, o si ya no lo ha hecho, sobre intercambiadores de calor tubulares. A mí me toca otro tipo de intercambiador, que es el intercambiador de placas. Yo les voy a hacer ahora una breve una explicación teórica. Esta clase va a ser una explicación teórica. Y después vamos a ver en otro video cómo se resuelven de dos métodos muy similares, pero con dos autores diferentes. No tiene grande implicancia cuál de los dos. Se toma desde la cátedra, cualquiera de los dos está bien. Pero bueno, los mostramos los dos, le vamos a presentar ejercicios de los dos modos de resolver, y bueno, y también tienen los ejercicios de la guía de estudio, que ya la hemos subido. ¿Qué más? Bueno, tenemos eso. Una cosa que es importante, los libros yo se los voy a subir de donde está este tema en particular. Le voy a subir un libro que es el libro Albitres. Solamente lo que queremos es que vean el capítulo de intercambiadores de placas, que es este video es para eso. Y también le vamos a subir el Chemical Engineering para que vean también placas por ahí. Hay otros libros, pero bueno, estos dos libros están bien. No es un tema muy largo, es un tema dentro de todo simple, pero es algo muy útil. Les voy a compartir la pantalla para que veamos el, el tema. Bien, vamos a proyectar así, vemos completamente el tema. Bien, bueno, como les decía, bueno, los intercambiadores de placas son ampliamente usados en industria, especialmente cuando hablamos de industria de alimentos, ya que tienen algunas condiciones que lo hacen inocuos. La inocuidad en la industria del alimento es sumamente importante, ya que nadie quiere tener una gastroenteritis por una enfermedad de transmisión a través de los alimentos. Entonces estos equipos sí permiten tener una inocuidad, permiten hacer lo que se llama un SIP, un sistema de limpieza en automático, y una sanitización en automático. ¿Qué significa esto? Significa que estos equipos tienen la ventaja de poder ser limpiados en automático y eliminado todo vestigio de contaminación microbiana que pueda hacer que el alimento se vea perjudicado en etapa posterior cuando es terminado de fabricar. Entonces, en toda la industria de alimentos y en este país, que somos un país de alimentos, estos equipos requieren o adquieren una importancia considerable. Así que no está mal verlos. Es muy probable que si ustedes trabajan, no solo en la industria de alimentos, en otros tipos de industria los vean, porque son bastante útiles, ya que tienen algunas ventajas que los hacen casi únicos respecto a los intercambiadores que también son muy usados, pero más en la industria química, propiamente dicho, que son los intercambiadores de carcasa y tubo. Así que vamos a ver intercambiadores de placa, vamos a ver algunas otras variantes de los intercambiadores de placa, y bueno, y después vamos a ver, como dije en un video siguiente, cómo se calcula, ¿sí? Vamos a los intercambiadores de placa. Bueno, como les decía, vamos a ver otros temas. No solo vamos a ver intercambiadores de placas planas, sino intercambiadores de placas en espiral, que es una variante, ¿sí? Y serpentín plano, que también es otra variante, ¿sí? Bueno, ¿qué es un intercambiador de placas? Básicamente ahí tienen un dibujo de un intercambiador de placas, en donde
Las partes constitutivas son un bastidor, ¿sí? Normalmente el bastidor, bueno, acá en este caso no está, ya lo vamos a ver, contiene un lugar donde se asientan las placas y es la estructura que soporta todo este equipo, ¿sí? Después tenemos las placas propiamente dicho, que son estas que figuran acá. Cada placa es una zona de paso de fluido, que ahora vamos a ver cómo opera. Tienen conexiones roscadas, que son estas conexiones, que lo que hacen es, ustedes deben haber visto filtros prensa en operaciones unitarias 1. Si vieron filtros prensa es algo similar, me refiero a que tienen placas y tienen dos grandes, en el bastidor, dos grandes placas de mucha fuerza que pueden resistir mucha fuerza, que se enroscan de manera de poder hacer un sándwich de placas. Y con eso les permite tener estanqueidad, que eso es lo mejor, o sea, que no pierda el equipo. A su vez también tienen juntas, si ven esto que está en negro, son las juntas del intercambiador, de manera que le permitan hacer, ya lo vamos a ver, el pasaje de uno de los fluidos y evitar que pase el otro, ¿sí? Pasa uno selectivamente. Las juntas, bueno, ya vamos a ver de qué características son. Y después tenemos guías que no se ven muy claramente, pero es esta la guía, que es una barra que une una punta con la otra. Las guías abajo también, tiene la ventaja la guía de ser el lugar de anclaje y que haga que todas las placas estén bien posicionadas. Bueno, ¿cuáles son las características constructivas más o menos en general de estos intercambiadores de placa? Normalmente se usan intercambiadores de placa para un área, el área de la placa, ¿no? De la placa en sí, de cada placa, entre 0,03 y 2,5 metros. O sea, pueden ser muy pequeños en dimensiones a muy grandes, ya lo vamos a ver. El espesor de la placa en sí puede estar entre 0,4 a 1,2. Normalmente hoy se usa mucho en 0,4. O sea, la tecnología fue yendo de 1,2, que es una placa de 1,2 milímetros, una placa bastante interesante, a 4 décimas de milímetro, y los diseños están de 0,4, 0,6, más o menos por ahí, y precisamente por el costo, ¿no? Han bajado el costo a través de lograr placas de mejor resistencia mecánica, y a su vez de menor espesor, con lo cual eso se hizo con el corrugado, con algunas otras medidas, se logra esa ventaja. El espaciado entre placa y placa puede estar entre 1,5 y 5 milímetros, más o menos, más tendiendo a este valor que a este valor, ¿sí? Este valor, 5 milímetros, medio centímetro, es un valor grande y habría que ver en qué aplicación se usa, ¿sí? Las áreas máximas de intercambiador están en el orden de 1500 metros cuadrados, o sea, un intercambiador muy grande de 1500 metros cuadrados. Normalmente de 400 metros cuadrados, o sea, 400 y 500 metros cuadrados es un valor más bien normal a grande. Hay intercambiadores de mucho menos que eso, ¿no? Hay intercambiadores de muy poca área, como decíamos. Bueno, el tamaño, el número de placas y el tipo de placa depende del caudal que estemos trabajando, las temperaturas que estemos trabajando, las propiedades del fluido, el delta P que podemos aceptar como natural en los ramales de cañería, que no perjudiquen el transporte del fluido, y también tienen que ver con el ensuciamiento. ¿Cuáles son los materiales que normalmente
se usan. En materiales en general se usa el 316, es lo más usado casi todo, y en industria láctea, en industria alimenticia en general, en industria química en el particular, en algunos casos, sino 904 titanio. Esto es para casos en los cuales realmente se justifique no renovar las placas, porque esto es muy caro. Todo esto desde aquí para acá, en toda esta parte, son cosas sumamente caras y tienen una aplicación muy específica. Normalmente el 316 es lo que se usa, ¿sí? Es lo más usado. Las juntas, como dijimos acá, las juntas estas, ¿en qué material se usan? Bueno, las juntas son normalmente elastómeros, o sea, gomas o elastómeros de nitrilo, butilo, silicona, gomas fluoradas. Se usa el teflón, se usa el grafito, ¿sí? Y se usa varios otros constitutivos, pero básicamente los elastómeros de nitrilo y butilo son las más usadas, el CBR, por ejemplo. Y para algunas aplicaciones especiales se hacen juntas particulares. La presión, acá este es uno de los condicionantes que tiene los equipos estos, no soportan mucha presión. O sea, solamente pueden ir, dice hasta 40 bar, y 40 bar les digo que es bastante, ¿no? Y depende del riesgo que implican estos equipos, ¿sí? La temperatura máxima dice hasta 350, yo diría que es menos la temperatura, 240, 300 como mucho, porque lo que son las juntas sufren desgaste. Y bueno, el problema de estos equipos básicamente es la pérdida de estanqueidad. Es decir, es que empiecen a perder. El número de unidades de transferencia va de 0,3 a 4 por paso, o de 0,3 a 4 en total del equipo también. Y la pérdida de carga es alrededor de 30 kPa por NTU. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos equipos? Tienen más ventajas que desventajas, son equipos muy usados, son muy útiles. Básicamente son compactos, es decir, ocupan poco espacio, porque como tienen, y se los muestro acá, la superficie desplegada acá, ¿sí? Al tener la superficie desplegada acá, y esto ser un sándwich, es bien compacto el equipo, y le permite en poco espacio tener mucha área de transferencia de calor. De hecho, si ustedes van a una fábrica, a una empresa de alimentos, todos los equipos son más bien chicos. O sea que en poco espacio pueden tener todo lo que necesitan para la transferencia de calor. Tienen una alta eficiencia térmica, ese es el otro gran punto. Tienen una alta eficiencia térmica, es decir, tienen valores de coeficiente de transferencia de calor altos, más altos que los de carcasa y tubo. Y eso los vuelve también más chicos. Son fáciles de limpiar. Ese es otro punto sumamente importante, que es lo que les decía yo, por ejemplo, en la industria de alimentos. Al ser equipos que son fáciles de limpiar, no requieren una limpieza particular, sino que con un sistema que se llama SIP, ustedes pueden tener limpio el equipo con una secuencia de trabajo, o sea, se le pone, por ejemplo, soda cáustica, lo hace pasar soda cáustica caliente a 70 o 80 grados, después pasan con la soda cáustica hace detergente, ¿no? O un detergente también puede ser, dependiendo de para qué lo usan. Después se hace un enjuague, se le puede hacer una sanitización, es decir, aplicar un desinfectante, y el equipo, o un desincrustante también se le puede aplicar, y el equipo puede estar en condiciones otra vez de operar en la misma condición de eficiencia térmica de diseño, ¿no? Son modulares, exactamente, esa es la otra gran ventaja, y se las explico acá. Ustedes ven estas placas roscadas, ¿sí?
Esto tiene la ventaja de que yo puedo desenroscar acá, ¿sí? Desenroscar y ponerle más placas. Es decir, mientras me dé el espacio este, por cierto, con algunos otros inconvenientes, pero mientras me dé este espacio, ¿sí? Yo puedo poner más placas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una necesidad de aumentar la temperatura, bajar la temperatura, más allá de lo que fue el diseño, yo podría hacer una modificación del equipo sin tener que modificar el equipo físicamente. Es decir, no es lo mismo que un carcas y tubo, en donde yo no tengo una dimensión fija y ponerle más tubos a un equipo de intercambio no es factible. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y tengo que comprar otro equipo en paralelo o en serie para suplir esa necesidad que me puede surgir de una modificación. En cambio, los equipos de placas tienen esa ventaja, o sea, pueden ampliar su necesidad. Yo, por ejemplo, como tema, nosotros en la empresa donde yo trabajo hicimos un par de modificaciones, agregamos más placas para lograr aumentar eficiencia en un par de situaciones que teníamos y anduvieron muy bien. Los equipos, no solo que anduvieron muy bien, ahorramos o sea, aumentamos la eficiencia y ahorramos mucho más que lo que pusimos de inversión para modificarlo. La inversión es relativamente simple, porque ya el equipo está, solamente faltan las placas. Así que pusimos, hay que controlar si la caída de presión, hay que recalcular para ver si la caída de presión es la correcta, y si no va a aparecer otro problema. ¿Sí? Bien. La otra cuestión es que puede ser usar varios usos para un mismo equipo, es decir, yo lo puedo usar este equipo para una determinada aplicación y después cuando entre en desuso, lo puedo usar para otra. Eso también lo puedo hacer en un intercambiador de carcasa y tubo, por ejemplo, pero estos son mucho más versátiles, porque como tienen acero inoxidable, las construcciones de acero inoxidable pueden ser aplicables fácilmente, sin mucho historia, digamos, solamente a lo mejor reconsiderando la junta, que si es para una aplicación alimenticia, más o menos la misma junta. Así que en el caso del alimenticio, en el caso de petroquímico habría que ver. En el caso de petroquímico, estos equipos, y quiero hacer la aclaración, estos equipos para la industria petroquímica, y estamos hablando de la industria de combustibles, no son recomendables. No son recomendables. Estos equipos, si bien, a ver, si ustedes leen bibliografía le van a decir que sí, son recomendables, nadie va a tomar el riesgo que implica usar un equipo de placas que tiene problemas de estanqueidad que pueden tener, que pueden empezar a perder, y créanme que pierden, por ahí pierden, cuando la junta se desgasta, y eso es medio difícil de predecir o prevenir. Nadie va a poner en riesgo toda una planta que huele, digamos, si, por poner un equipo que es más eficiente. O sea, por eso que se usan mucho los de carcasa y tubo, porque los de carcasa y tubo son estancos, y son estancos, y es muy raro que pierda un equipo de carcasa y tubo, porque tiene unas paredes importantes, los tubos son de mucho espesor, o sea, no. Entonces son mucho más seguros, y en ese caso, los equipos de placas entran en desventaja. O sea, cuando hay un servicio, entonces en definitiva, esa es una desventaja importante. Cuando hay un servicio que tiene condiciones de peligrosidad, no se utiliza. No se utiliza. ¿Por qué? Porque ¿para qué arriesgarse? O sea, y en esto tienen que ser un poco pragmáticos. O sea, muchas veces he tenido en exámenes o en consultas decir, che, ¿y por qué si estos son tan buenos, por qué no lo usan? Bueno, pero no sirven para todo. Y, a ver, ¿para qué tomar un riesgo? ¿Para qué tomar un riesgo de que vuele una instalación porque hay una pérdida? Imagínense una pérdida, supónganse, una pérdida de nafta o de un combustible, eso, alcohol. Cuando ustedes se den cuenta de la pérdida, y si alguien pasa por una chispa o pasa alguien, no sé, póngale que no fuman, alguien que esté trabajando, un cable caliente, y volar toda la instalación, porque eso es un incendio seguro. No tiene sentido. Entonces, no hay que ser más papista que el Papa. Es decir, el equipo, si ustedes tienen un riesgo, no lo tienen que usar.
No obstante, para la industria alimenticia, que si se derramó algo, y bueno, cuando mucho tenemos que limpiar. Bueno, tendremos que limpiar. Será un procedimiento de hacer cada tanto, limpiarlo al equipo o lo que ha hecho y parar y reparar y se hará un poco de enchastre, se limpiará, se sanitizará todo y ya sí puede seguir andando y el riesgo es nada, nada, no hay riesgo ni para las personas ni para el producto, porque el producto vos lo cerrás, lo paras, la presión es positiva, o sea, sale para afuera, no ingresa, con lo cual no deberían tener problemas. En aplicaciones, no deberían tener problemas. Yo después, si quieren, les hago algunos comentarios de algunas aplicaciones. Nosotros, donde yo trabajo, hacemos productos biológicos, o sea, hacemos levadura también, dentro de otras cosas. Y ahí tienen algunas experiencias que hemos tenido de los equipos de estos, que puedo llegar a comentarlas, que son interesantes. Bien, tienen una alta resistencia a la corrosión porque son hechos en acero inoxidable, tienen un bajo ensuciamiento, exactamente, y eso es porque si bien son placas delgadas, casi una pegada a la otra, entre medio de esa placa circula, pero circula con una alta turbulencia. Al circular con alta turbulencia no se deposita. No obstante, no son los equipos recomendables en el caso que haya material disuelto, más que disuelto en suspensión. Y la otra es que no tienen aislación, otra ventaja. No tienen aislación porque la transferencia de calor hacia los costados no es como un carcasitubo que el fluido, por ejemplo, ocupa todo el líquido, toca la carcasa, con lo cual la carcasa del equipo está caliente o fría, y se pierde energía si ustedes no lo aíslan. En este caso, la pérdida es prácticamente insignificante. Bien, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas son que generalmente son caros, aunque en realidad, señores, les puedo decir que hoy por hoy compiten muy bien con los de carcasa y tubo, les diría que hasta son más baratos, ya vamos a ver algunas filminas sobre ello. La limitación, como les dije, de presión y temperatura, no pueden ir a temperaturas muy altas, o sea, para temperaturas de servicio de arriba de 300 grados no son aconsejables, y para presiones arriba de las 10 atmósferas y ya no son tan seguros, ¿sí? El material de las juntas también limita la elección del fluido, exactamente los materiales de juntas son sumamente críticos, porque si no pueden, o si interaccionan con el fluido, se pueden romper, y se rompen y el equipo deja de funcionar, o empieza a tener pérdida. A su vez, el material de las juntas tiene que tener la característica de ser maleable, es decir, que pueda absorber la presión que se le está aplicando. Con lo cual, no es cualquier material, normalmente son gomas, elastómeros, digamos, y estos, no todos los elastómeros sirven para todas las cosas. Hay productos y hay componentes químicos que suelen atacarlos. En ese caso, limitan el uso de este tipo de equipos. Y la alta presión que no puede ser usada. Sigamos. Para que vean, acá tenemos un ejemplo de lo que es un equipo bien grande. Acá está el tamaño de una persona. Fíjense el tamaño del equipo. Es por lo menos 2 veces y algo la altura de la persona. Y acá vemos otro en donde es muy, muy pequeño. O sea que la variedad que tienen estos equipos, desde muy grande a muy pequeño, es importante. Bueno, acá tenemos otra figura, fíjense el tamaño que tiene este equipo y cómo lo van enhebrando las placas, fíjense el tamaño de las placas son relativamente livianas, ya que tienen poco espesor. Bueno, en estos equipos, fíjense que la puede manejar una persona sola, y eso es la ventaja que tiene de poder pueden abrir y hacer mantenimiento, ¿no? Bueno, acá vemos algunos equipos ya en uso, un Haas, que es una marca bastante conocida. Esto lo que les digo, el bastidor, lleva esta placa, y esta placa superior que hace que las placas se alineen, y estas son las varillas roscadas, estas son las placas que hacen de prensa,
por eso se ajustan. Fíjense que tienen varias varillas roscadas para apretar y dar un torque. A estas todos le tienen que dar el mismo torque para que que puedan sostener la presión, ¿sí? Este es un típico equipo por ejemplo, de pasteurización. Estos equipos son muy usados en la industria láctea, en la industria de los jugos, en otro tipo de industrias que manejen líquidos que tienen que ser pasteurizados. En ese caso, se los usa mucho, y si fijan, todo es acero inoxidable, todo. Acero inoxidable pulido a espejo, que se llama. O sea, las bridas danesas. Bueno, todo el equipo sirve para eso. Acá lo tienen otra vista del mismo equipo, y fíjense que acá tiene distintas partes, ya lo vamos a ver para qué sirven esas partes, en un equipo de instalado de intercambiador. Esta es una placa simple, placa, y que todos los equipos lo tienen, donde da la presión manométrica de trabajo. En este caso es 0,5 megaamperes, 15 bar de presión de trabajo máxima, 175 la temperatura máxima de trabajo. Acá tiene el número, el modelo, ¿sí? El número de fabricación, para ver de hacer algún reclamo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que hacer algunos reclamos en algunos equipos. Después me puedo explayar sobre eso. Intercambiadores de placas planas. Naturaleza del flujo en el intercambiador. Bueno, acá es un poco mostrarles cómo funciona un equipo. Por ejemplo, la temperatura inicial de las calientes, ¿sí? Y acá la temperatura de salida de las calientes. Temperatura de ingreso de de las frías, salida de las frías, cold, inlet, outlet. La temperatura de las calientes y la temperatura de salida de las calientes. Acá están todas las placas. Estas son las placas laterales, las que hacen de prensa, que comprimen el intercambiador. Y acá están las placas. Fíjense, acá tengo otra placa, acá tengo otra placa, acá tengo otra placa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ver, la caliente entra, no entra acá, porque acá esta placa es solamente una placa de soporte, así que esta placa no sirve. Esta placa solamente se usa la mitad, no se usa por los dos lados, sino que se usa la mitad. O sea, entra, se desarrolla el fluido en esto, o sea, se va moviendo el fluido entre las dos placas estas. Cuando llega al extremo, cambia, cruza, no va a esa placa, sino va a la próxima, porque en esa placa viene la fría. Entonces, caliente con fría se ponen en contacto a través de la lámina o la placa, ¿sí? Entonces esta cruza una, vuelve a subir, ¿sí? Cruza una, vuelve a bajar, y así lo mismo para este caso, ¿sí? Entonces, baja, cruza una, sube, cruza una, o sea, pasa por ella misma y por otra más, baja, cruza, sube, y así va haciendo. O sea, esto sería un intercambiador en serie, ¿sí? En permanente contacto, acá sale la temperatura de salida de la caliente, sale más fría, y ingresa la temperatura, la más fría, ingresa en el lugar donde está más fría la caliente. Entra, pasa esta, porque acá hay el otro fluido, o sea que no puede estar en contacto, si no se mezclarían los fluidos. Sigue acá, y acá baja, acá no hay ningún fluido más que el fluido frío, y toma contacto con toma contacto con este otro fluido, que es el fluido caliente. Entonces empieza a calentar, sigue, toma contacto con el fluido caliente que viene de atrás, o sea, viene más caliente, vuelve a calentarse un poquito, después entra en contacto con este, que está más caliente, vuelve a calentarse un poquito, después entra en contacto con este que ingresó, que está bien caliente, y vuelve a calentarse y sale del equipo. Ese es el esquema de funcionamiento, ¿sí?
Bien, entonces, para que lo tengamos en cuenta, tenemos las placas térmicas y los canales de flujo. Las placas térmicas son las placas, propiamente dicho, ¿sí? Acá, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, una fórmula que dice, los canales de flujo son las placas térmicas menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una de las placas, si ustedes se fijan, y acá se nota claramente, una de las placas, en uno de los flujos, ¿sí? No se, o sea, esta parte no se toca, ¿sí? Si se fijan, viene. Viene este fluido, ataca acá. Viene este fluido, ataca acá. Viene este fluido, ataca acá. Y viene este fluido y ataca acá. Esta placa y esta placa, ¿sí? Reciben un solo fluido. Entonces, en definitiva, es como si fuera de las dos, como si fuera una. Por eso es que el número de canales de flujo, es decir, canales de flujo hablamos de número de lugares por donde va a ir un fluido, uno de los fluidos. Entonces, ¿qué va a hacer? El número de canales de flujo va a ser el número total de placas que haya, menos 1. ¿Por qué? Porque la placa inicial y la final solamente van a llevar un solo fluido. De este lado no va a haber nada, y de este lado no va a haber nada. Con lo cual, estas dos placas, que son las iniciales, de las dos placas, reciben un fluido cada una, con lo cual es como si fuera una placa más. El resto de las placas, si se fijan acá, reciben o están en contacto con los dos fluidos, ¿sí? Entonces, todas estas que están en celeste están en contacto con los dos fluidos, excepto la placa inicial y la placa final, que está en contacto con uno solo. Por eso es que el número total de canales de flujo es el número de placas menos 1. ¿Está claro? Este es un concepto que después en los ejercicios lo vamos a tener, ¿sí? Esas placas no transfieren calor, solamente hacen soporte para que esté el contacto entre este y este fluido, el contacto de la transferencia sobre esta placa. Esta acá no transfiere calor a ningún lado, porque solamente pasa el fluido, le hace de aguante. Lo mismo que acá. Acá aguanta este fluido, que pase, y le hace el canal como para que pase con este, ¿no? Bueno, espero que lo puedan entender. Bien, sigamos. Este es el funcionamiento de un equipo como yo se los describía, pero hecho ya más en flujo. Fíjense. Esta placa pasa de largo acá. Y acá, esto es, digamos, esto está ampliado, abierto. Si yo lo achicara, estarían cada placa, estas placas, juntas. ¿Está claro? Entonces, vengo con un fluido acá. Este pasa de largo por este canal y sube. Se junta y sale, ¿sí? Lo mismo, sube acá, sigue de largo, va hasta acá, sube, en esta configuración, ¿no? Y va hasta acá y sube. O sea, fíjense que una placa la pasa de largo, sube. El fluido que queda sigue de largo, o sea, no todo el fluido sube, sino que hay una parte que sube y una parte que queda, sigue hasta esta, sube. Y lo que queda sigue hasta esta y sube. Y después vuelve todo por acá. Este es un esquema, ¿no? Un esquema de flujo así, este flujo es al revés. Fíjense, acá, esta placa, fíjense que en esta placa no tiene ninguna junta, entonces llega hasta acá y baja. El que sigue pasa de largo a esta, fíjense que acá tiene una junta que le evita que se pueda mandar por acá. Sigue, acá no tiene esa junta, entonces baja, ¿sí? Otra parte sigue, acá no puede pasar porque acá tiene la junta, sigue hasta esta y baja. Y todas estas se van conectando y van saliendo. Por ahí puede ser un poco difícil entender, ¿no? Vamos a tratar de ser claro y gráfico. De última, puedo a lo mejor buscarles un par de videos en YouTube que son claros en cuanto a cómo funcionan. No es tan difícil, pero por ahí verlo ayuda a entender el funcionamiento. Bien, acá es otro esquema un poco más compacto de cómo trabaja. Si se fijan, este, por ejemplo, es un esquema con distintos pasos, ¿sí?
¿por qué pasos? Porque si se fijan, acá viene un fluido, llega hasta acá, acá entonces todo el líquido se distribuye en estas dos placas, bajan, y después también llega hasta acá, bajan, se juntan acá, llegan hasta acá y suben. O sea, fíjense que acá tenemos, esto se llama paso. Ya lo deben haber visto en intercambiadores de carcasa y tubo, el paso de los tubos, o paso de la carcasa. Bueno, estos son pasos. Un paso son estas dos placas, esto es esquemático, pueden ser más de dos placas. Estas dos placas toman todo el caudal, se distribuye ese caudal en dos, en paralelo, entra en contacto con este fluido y con este fluido, y transfieren el calor, se juntan, vuelven a ir a dos placas diferentes, vuelven a ir a dos placas diferentes, vuelven a ir a dos placas diferentes y salen. ¿Se entiende? Entonces eso es el esquema de funcionamiento por paso. De la forma de la caliente le pasa más o menos lo mismo, perdón, la caliente no le pasa lo mismo. Entra una cantidad de caudal suficiente como para, fíjense que la cantidad de pasos acá va a ir acá, va a ir acá, va a ir acá, y va a ir acá. ¿Sí? Y baja todo, y después va a todo. Entonces acá tenemos un paso, supónganse que las azules son las frías, un paso, dos pasos, tres pasos de las frías, cuatro pasos. Este es un intercambiador de 4 pasos en la fría, 4. Y de las calientes tenemos, ingresamos acá y tenemos, va a 4 placas diferentes, bajan todas las juntas, se juntan, y van otra vez a 4 placas diferentes y salen. Este sería un intercambiador de 2 pasos. En el de las frías tenemos, cada paso tiene 2 placas de intercambio, y en el de las calientes cada paso tiene 1, 2, 3, 4 placas. ¿Sí? Se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Es un esquema, es un intercambiador 4-2 o 2-4. ¿Sí? Y en este caso, si se fijan, acá tenemos en contracorriente, o sea, esta va con este sentido y esta va con el sentido inverso. ¿Sí? Acá tenemos que va en este sentido y esta va en el mismo sentido, o sea que tenemos contracorriente, y acá cuando cambia de orden es paralelo. A ver, ¿se fijan? Estas dos van en paralelo. Cuando llegan acá, vuelven a ir en contracorriente, con esta acá. ¿Sí? Y después vuelven a ir en paralelo. ¿Sí? Fíjense que, bueno, que se puede hacer así también, paralelo contra corriente. Eso hay que ver la aplicación y para qué se usan, pero sí se pueden hacer. Lo que tienen también estos equipos es que pueden ser multipropósitos. Si se pueden hacer, a ver, los equipos de intercambiadores de calor de placas tienen a su vez la posibilidad de, si uno los hace bien y pone separadores correctos, puede usar con un mismo fluido en el mismo equipo, puede, por ejemplo, a 2 fluidos diferentes o 3 calentar, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser una posibilidad. De hecho, ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, estos son los tipos de flujo, los patrones de flujo en un intercambiador de calor. Veamos contracorriente. Viene acá, se distribuye en 4 placas diferentes y sale. El caliente viene acá, se distribuye en 4 placas y sale. En este caso tenemos contracorriente pura. ¿Por qué? Porque uno va en un sentido y el otro va en el sentido opuesto. Acá tenemos, bueno, esta es otra forma, acá colectamos y salíamos por arriba, en este sentido, acá podemos hacer contracorriente y colectar y salir en el sentido contrario. Que era la primera, si se acuerdan, esta imagen es un contracorriente, pero invertida la salida, como este caso. ¿Sí? Entra por acá y sale por acá. Yo esta presentación también se la voy a subir para que la sigan después. Cuando vean este video, pueden ponerlo al lado e ir viéndolo, y si tienen que verlo, paran el video y miran lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, contracorriente puede ir en este sentido y salir en ese, o sea,
en el mismo sentido, o puede entrar por aquí, distribuir y salir en el sentido contrario. Y lo mismo para el otro equipo. A ver, veamos corrientes paralelas. Corrientes paralelas serían que entre, ¿sí?, se distribuya, ¿sí?, y salga, ¿sí? También es 1, 1, pero corrientes paralelas. ¿Por qué? Porque en los dos casos las corrientes van en cocorriente, no en contracorriente, y se juntan, ¿sí? Lo mismo acá tenemos, por ejemplo, el mismo esquema, pero, digamos, este esquema de contracorriente, pero en dos pasos, o sea, 2, 2 en contracorriente. ¿Por qué? Porque acá tenemos un paso, el caudal total acá se distribuye en 4, baja, se colecta, se vuelve a distribuir en 4 y sale. Lo mismo pasa en este caso, entonces son 2, 2. ¿Sí? Y bueno, el 1, 2 en paralelo, yo les pediría que ustedes lo intenten hacer. Estaría bueno que lo trataran de hacer de manera de poder tener una idea de cómo se tiene que distribuir. A ver, ¿por qué es importante esto? Y bueno, porque no solo está el conocimiento en cómo hacer cómo calcular un equipo, sino cuál es el mejor sistema a colocar de manera de poder lograr la mayor eficiencia o lograr el objetivo que quiero, porque a veces no es necesariamente eficiencia, sino lograr hacer algo que yo estoy necesitando. Por ejemplo, que tenga por producto de los pasos, si yo pusiera un 2-1, paralelo contracorriente, es muy probable, o contracorriente paralelo, es muy probable que pueda tener una temperatura de salida mucho más exacta. Es muy probable. ¿Por qué? Porque por la combinación de dos corrientes que se van juntando en sus temperaturas. ¿Se acuerdan? El contracorriente, digamos, el contracorriente, las temperaturas ingresan, bajan, y la otra sube y se terminan a temperaturas más importantes de lo que sería un cocorriente. Cocorriente salen las dos y bajan las dos y se van acercando. Bueno, ese acercamiento a veces se usa para definir una temperatura, y que la temperatura sea mejor controlada. Bien, sigamos. Bueno, acá hay un intercambiador de placas con todas sus partes, ¿sí? No hay mucho para decir, salvo que en este caso son los colectores, ¿sí? Los colectores donde se va a meter el fluido, las placas, ¿sí? Las varillas roscadas, que si se fijan son bastante. Estos ya son, este es un diseño un poquito viejo porque ya tiene una placa soporte y a su vez tienen soportes que se unen a la placa soporte. Eso ya ahora casi yo no lo he visto nunca. Este es el bastidor que sostiene una parte y sostiene las guías de las placas, las sostiene, como para que puedan mantener la alineación de las placas. Bueno, tipos de placas. Nosotros tenemos dos grandes tipos de placa, y acá hay mucha información. Cada fabricante se maneja de una forma muy particular, tiene su propio estándar, con lo cual no es que esto está todo normalizado y no hay una norma tema, como es en el caso del intercambiador de carcasa y tubo. Si ven acá, los tipos de placas, tenemos dos tipos en general. Estamos viendo cosas generales, chicos. Tipo Chevron, que es una placa que tiene un ángulo, ¿sí? Y la tipo de tabla de lavar es como si fuera una tabla de lavar, no sé si las conocen, pero antes se usaban unas tablas que se usaban para lavar, que ahora, bueno, no se usan, no porque lavar automático, pero antes, cuando no había lavado automático, se usaban unas tablitas que tenían ranuritas, de manera que cuando pasaban la ropa hacían de efecto de rozamiento, como para poder hacer que la ropa se saliera la suciedad. Esto tienen son líneas, un corrugado en forma de línea recta, que hace que la ondulación genere una cierta turbulencia en el fluido. Acá hay una ondulación, pero está más cruzada, ¿sí? Bueno, acá tienen un caso de Chevron, fíjense,
son todas corrugadas normalmente. La corrugación tiene por objeto dos cosas. La primera, lograr resistencia mecánica, porque no es lo mismo una chapa plana que una chapa corrugada. La chapa corrugada es mucho más resistente, si no por gusto, fíjense, de hacerle fuerza a una chapa que tenga corrugación, o que tenga pliegues, a una chapa que no tiene pliegues, es mucho más dura y más difícil de mover. Estas direcciones que tienen son para orientar el flujo, para que haga, si se fijan, ya lo vamos a ver ahora en el próximo diapositivo. Fíjense los tamaños, pueden ser muy chicos o muy grandes. Acá están, estos son los agujeros donde va a pasar el fluido. Acá donde van a estar, en toda esta parte, va a estar las juntas, ¿sí? Y esta junta va a estar o no va a estar, dependiendo si pasa el fluido para abajo o no. A ver, el corrugado de placas. Acá tenemos un poquito una explicación del corrugado. Fíjense, hay distintos corrugados. Este es un corrugado más anguloso que este acá. Este es el ángulo de corrugación beta, ¿sí? Que es el ángulo, sería el ángulo, si lo dieran vuelta, el ángulo que comprende entre la línea de división y eso. Esto está al revés, digamos. Deberíamos rotar la placa, pero ese es el ángulo. Esta es la altura del corrugado y es la zona de transferencia. La zona de transferencia es después de la boca donde ingresa el líquido va a hacer esto y va a volver por acá. O sea, va a desplegarse en toda esta superficie y va a volver por acá. Entonces, esta altura, este ancho, es la superficie de transferencia, ¿sí? Esta es la distancia entre puertos, esto se llama puerto, estas bocas se llama puerto, donde va a pasar el líquido, ¿sí? Y a su vez, si yo miro y hago una foto de esto, voy a tener este corrugado. Este corrugado es la amplitud del corrugado, que tiene mucho que ver con, es la onda que tiene el corrugado, y la profundidad del corrugado, ¿sí? Y el espesor, ¿sí? Son todas variables que vamos a usar cuando tengamos que hacer los cálculos. Bien, esto es bastante importante porque tenemos, por los tipos, o sea, tenemos dos tipos de corrugaciones cuando hablamos de placas Chevron, ¿sí? La corrugación bajo beta, ¿sí? O sea, un ángulo muy pronunciado o un ángulo menos pronunciado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, a su vez, en el último tiempo, antes era así normalmente, ahora en el último tiempo se ha hecho combinaciones, ¿sí? Esto se sigue avanzando. ¿Para qué las combinaciones? A ver, ¿cuál es la idea? Si el flujo va a ir, por ejemplo, en el sentido así, en este sentido, y subir, ¿sí? Estas corrugaciones, si ustedes se fijan, van llevando a que se mezcle el fluido. O sea, viene un fluido por acá, y entra con este fluido que va para acá, entonces se hace toda una... La idea es tener turbulencia. Acá tienen un poco menos de turbulencia. Ahora, si ustedes hacen que combinen este tejido y hace una doble impresión, o sea, lo prensan y lo prensan en el sentido contrario, van a tener esta figura. Lo mismo para los canales, si yo prenso este canal y a este canal, que es ancho, fíjense, es más ancho, le imprimo un canal más angosto, como este, voy a tener canales L y H, o voy a tener, si a este canal le imprimo en el otro sentido, voy a tener otro tipo de desviación. Si se fijan, ¿qué es lo que hace el fluido? Acá, en el H y H, el fluido, cuando ingresa, va haciendo el serruchado mucho más chico. ¿Esto qué significa? Le genera una altísima turbulencia, ¿sí? Alta turbulencia, y como le genera una alta turbulencia, también genera una alta pérdida de carga. En cambio, en este caso, que ya es más regular, yo tengo el cruce de una placa de alto ángulo con una de bajo ángulo. Entonces, en el primer momento el ángulo acá está esquematizado, ¿no? El ángulo es más suave, o sea, la turbulencia es más suave y después se acelera.
más suave y se acelera, más suave y se acelera. Eso hace que baje la turbulencia y también baje la pérdida de carga. Y en el caso de una corrugación más, digamos, más angosta, ¿sí? Combinada, lo que se hace es que la turbulencia y la pérdida de carga es intermedio. O sea, si yo quiero una alta turbulencia y no tengo problema con la pérdida de carga, podría usar un HH. Si tengo una turbulencia media y quiero ir por el medio, digamos, podría usar un HL, y si necesito una turbulencia LL, podría aplicarlo para cargas intermedias, ¿sí? Bueno, las juntas de las placas. Si ustedes se fijan, como en el esquema son dos placas que están puestas entre sí. O sea que estas dos placas están mirando así, yo las debo poner así. Fundo. Si yo las fundo, fíjense que esta placa está sellada acá, y esta placa está sellada acá. O sea, entonces, en un caso, permite que el fluido siga este camino y colecte acá. En el otro caso, permite que el fluido siga este camino y colecte acá. ¿Para qué me sirve? Si yo las pongo opuestas, así, de como las veo, así, ¿sí? Voy a tener en un lugar que el fluido que sale de uno de los puertos va a correr, ¿sí? Y el del otro no va a correr, y en el caso contrario, en la otra placa que está de este lado, va a correr el otro fluido, y de esa forma, con este esquema, yo puedo ir haciendo que las placas tengan de un lado un fluido, del otro lado el otro fluido. Por eso es tan importante la junta. Y es muy importante también que cuando armemos el equipo lo hagamos en forma ordenada, porque si no podemos hacer cualquier cosa, mezclar fluidos. De hecho, les puedo asegurar que sucede cuando la práctica de mantenimiento y la limpieza, o a veces cuando tienen que cambiar placas, no es muy buena, por eso tiene que ser muy prolijo. La gente que hace el cambio de placas cuando se rompe alguna o algo pasa, tiene que ser muy prolijo. Bien. Fíjense, este es un ejemplo que yo les dije, ¿se acuerdan cuando les dije que los intercambiadores de calor de placas sirven para varias cosas? Incluso un mismo intercambiador puede hacer varias cosas a la vez. Este es un claro ejemplo, esto es un claro ejemplo de cuán bien y cuán útiles son los equipos de intercambio de placas. Por ejemplo, a ver, esto no es ni más ni menos que un pasteurizador. Un pasteurizador de leche puede ser, por ejemplo. A ver, ¿cómo funciona esto, estos canalcitos y esas cositas? Bueno, lo que estamos tratando de hacer es hacer noción de cómo funciona. Por ejemplo, supónganse que entre acá, por ejemplo, un líquido, supónganse que leche, supónganse que este 20 grados, no, si entra leche no es 20, sino es 5 grados, ¿sí? Supónganse que entra el líquido, un líquido refrigerado, ¿sí? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Lo voy a calentar hasta 100 grados. En realidad la pasteurización en una leche o pasteurización a baja temperatura, la más baja es 82 grados, ¿sí? 82 durante 14 segundos, ¿sí? O sea, ustedes, no sé si lo saben a esto, o si alguien se lo explicó, pero cuando hablamos de pasteurización hablamos de matar el 98% de los gérmenes banales, o sea, la población general de gérmenes, y bajar y matar todos los patógenos. Por eso es pasteurización. Mato los patógenos. Pero no mato todos los bichos. Mato solamente el 98%. ¿Sí? Pero sí me aseguro que todos los patógenos estén muertos. Eso está bueno. Y eso, por eso no es lo mismo una leche, se los hago ya que estamos en la explicación, no es lo mismo una leche de caja que una leche de sachet. Una leche de sachet es una leche pasteurizada. Está muy bien, pero no dura mucho tiempo en la heladera. En cambio, una leche de caja dura mucho más, y sí, porque la temperatura a la que se la somete es mucho mayor. Se la somete a 120 grados, ¿sí? 120 durante
5 segundos, 6 segundos, no recuerdo bien el valor, con el objeto de matar todos los gérmenes, o el 99,99 de los gérmenes, de manera que pueda durar esa leche alrededor de entre 3 y 6 meses. ¿Sí? 6 meses, no. Entonces, volviendo al tema, entraríamos con un fluido a 20 grados, acá lo calentamos con un fluido a 125, que va bajando su temperatura, y este se va calentando. Cuando llega acá, a 100 grados sale, porque este está a 125, hay un delta T de 25 grados, que es natural y posible. Cuando llega acá, ¿sí? Lo caliento con vapor, ¿sí? Que genera un condensado, y lo llevo a 125 grados. Este mismo fluido, como les decía, pasa por un serpentín. La forma de asegurarnos la pasteurización o lo que se llama UAT, o sea, ultra alta temperatura, en el caso de las leches de caja, las leches de caja que ustedes compran son leches de ultra alta temperatura. Significa que lo llevé a 120, 125, ¿sí? Y lo mantuve a esa temperatura una cantidad de tiempo. Normalmente, vuelvo a decir, la pasteurización, que son 82 grados, son 14 segundos. Entonces, ese 14 segundos, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, lo hacemos con un tubo que el líquido, con la velocidad que tiene, baje su velocidad de manera que tarde en recorrer la cantidad de segundos que yo necesito. Es una forma muy simple, se usa muchísimo, y de hecho se usa mucho en la industria láctea, se usa mucho para tener ese tiempo de residencia que me permite llegar a la esterilización o a la pasteurización, dependiendo del caso. Entonces yo, en este caso tengo 125, yo debería, en este líquido, o sea, este es un líquido que se mueve, yo acá debería sí o sí garantizar que se mantiene acá 4 o 5 segundos, si es pasteurización, 14 segundos, es un tubo más grande. ¿Qué es lo que se hace? Del tubo que sale, se hace un tubo más grande, que mantiene la temperatura, o sea, mantiene la temperatura y le da el tiempo de residencia. Después que sale de acá, ya está pasteurizada, o ya está ultra pasteurizada. ¿Qué es lo que hace? Ese mismo líquido que ya está pasteurizado, yo lo puedo meter en el equipo y hacer que recupere calor. Es decir, esta de 20 necesita calor y esta necesita frío. Entonces uso el mismo frío que tiene la corriente, para calentarla esta, y me ahorro esa energía que ya gasté, y esta para bajarla. Y después de acá para acá, sí uso un sistema de refrigeración, un agua glicolada, por ejemplo, puede ser a 20 grados, o puede ser a menos temperatura, y sale a una temperatura acorde. ¿Se entiende cómo es el concepto? O sea, fíjense que se usaron 3 lugares. Un lugar donde el fluido caliente, el mismo fluido caliente que yo calenté, lo uso para subir la temperatura del fluido que viene frío y que se va a calentar. Una parte en donde el compartimento lo uso con vapor, para calentar y llegar al final. Una zona de tiempo de residencia, y después una zona en donde yo uso otro fluido, que es un fluido de refrigeración, que va a bajar la temperatura donde yo lo tengo en condiciones. Fíjense, en este caso, el mismo equipo trabaja con el mismo fluido en los 2 compartimentos, el fluido caliente que tiene que terminar de calentarse con un vapor, otro fluido, y acá el fluido que ya está parcialmente frío a 45 grados pasa a 30 grados con otro fluido que es el fluido de refrigeración. Como verán, y eso tiene una gran ventaja. Son equipos, por eso, muy, 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 muy prácticos para este tipo de cosas, ¿sí? De hecho, los pasteurizadores prácticamente son, que yo haya visto, no he visto ninguno que no sea un intercambiador de calor de placas, de estas características. Bien, acá tienen un caso, por ejemplo, fíjense, estas barras, estas son las separaciones del equipo, ¿sí? Estas son las separaciones del equipo, y esto que viene acá es la residencia. O sea, ¿se acuerdan que dijimos acá, que acá tenía que hacer bueno, esto de acá arriba es cuando sale de un lugar, sale de acá, o sale de acá, no se ve bien la cañería, sube
y hace todo ese vericueto con el objeto de mantener el tiempo de residencia. ¿Sí? Bueno, ya han aprendido algo por lo que veo, van a ver. Ok. Si nosotros vemos un intercambiador de placas de varios pasos, ¿se acuerdan lo que vimos? Los pasos, con respecto a un intercambiador 1-1, ¿qué es lo que podemos ver? Que el factor, ¿se acuerdan? Ya se los debe haber dado la ingeniera Brenda Ledesma, que hay un factor de corrección que se llama FT, que es FT igual a 1 es contracorriente pura. Cuando no es contracorriente pura, el factor, bueno, va variando porque dice que al no ser contracorriente pura, la eficiencia va cayendo de transferencia de calor, y eso es lo que marca el factor FT. Entonces, si se fijan, si yo voy agregando al número de unidades de transferencia, es decir, esto marcaría el tamaño del equipo, a mayor cantidad de unidades de transferencia, ¿sí? La eficiencia va cayendo. Fíjense que un 4-4, ¿sí? Es más eficiente que un 1-1 y que un 3-3, ¿sí? O sea, a medida que tengo más números, suele subir la curva, y que un 2-2, ¿sí? Esto es porque al tener más cambios, ¿sí? Al tener más cambios, se supone que colecto y hago una temperatura media, y esa temperatura media me sirve para interrelacionar con el otro lado, y mejora la transferencia. Ahora bien, si se fijan acá, esto es lo más importante, cuando ustedes tienen varios pasos, pero pasos de iguales, o sea, 4-4, 3-3, 1-1, la eficiencia casi no se ve alterada comparativamente. Pero fíjense qué pasa cuando hay 2-1, 3-1 y 4-1. La eficiencia, en función del número de unidades de transferencia, cae abruptamente cuando son más. Y eso es porque, y bueno, porque tenemos tenemos paralelo y contracorriente y paralelo. Cuando tenemos estos esquemas 3-1, 2-1, 4-1, tenemos más contracorriente, ¿sí? Fíjense que el 2-1 es peor que el 3-1, peor que el 4-1. ¿Por qué? Y bueno, simple. Porque en el 2-1 seguro tenemos una parte importante, la mitad del equipo, en cocorriente. En el 3-1 es probable que tengamos un tercio. Y en el 4-1, ¿sí? Es muy probable que tengamos menos de un tercio, un cuarto, ¿sí? En contracorriente pura. En cocorriente. Esto es dependiendo de cómo lo estamos organizando, ¿sí? Eso también va a depender del arreglo. Pero en principio entre este y este es por eso que sube, porque este es la mitad y este es un tercio. El 4-1 también es menos la cantidad. La proporción que va en cocorriente baja. Bien. Una comparación entre un intercambiador de placas y de carcasa y tubo. Una parte ya la hemos estado hablando, ¿no? Para el uso del líquido-líquido, o sea, si ustedes tienen que a un líquido contra otro líquido del otro lado, las placas tienen de 2 a 5 veces mayor U, o sea, el coeficiente de transferencia térmica, o sea que son muy buenas. Y generan un menor delta P, o sea, baja menos en la caída de presión, ¿sí? Para el manejo de vapores y gases, los de carcasa y tubo son más económicos. ¿Por qué? Porque los vapores y los gases son altamente difuminables. Entonces, la pérdida es muy probable, y los equipos, acuérdense que los equipos de placas son de por sí propensos a la pérdida. Entonces, para vapores y gases no es lo más aconsejable. La delta T media efectiva es mayor en placas. La aproximación de temperaturas, y acá dice menos de 5 grados. A ver, en un equipo de carcasa y tubos, no sé si está más abajo, en un equipo de carcasa y tubos yo no puedo estar en una diferencia entre el caliente y el frío a la salida de menos de 5 grados. Eso sería lo ideal. O sea,
Menos de 5 grados ya entro en una zona de régimen. O sea, si yo tengo que calcular un equipo de carcasa y tubo de menos de 5 grados de aproximación o de delta T, y esto es medio complicado. En cambio, en uno de placas puedo ir hasta casi 1 grado. Yo no iría a 1 grado, yo iría a 2, 3, pero sí son menores los saltos térmicos y lo pueden transferir calor a una menor salto térmico. El área superficial por unidad de área de sección, el área superficial por unidad de sección es mucho mejor en el de placas, ¿sí? El requerimiento de espacio es menor en el de placas. Ocupan 5 veces menos espacio que el de los tubos, eso no hay ninguna duda. Operaciones a altas presiones, como dijimos, son mejor carcasa y tubos lejos, lejos. Y esta es una debilidad que tiene. A nivel de costos, para muchos materiales las placas son más baratas que los tubos del mismo espesor. ¿Qué significa esto? A ver, se ha hecho un esfuerzo, como yo decía, con el corrugado, con los distintos tipos de corrugado, de darle eficiencia mecánica, con lo cual ha bajado el espesor de las placas. Por lo tanto, hoy un intercambiador de carcasa y tubo y uno de placa prácticamente no hay mucha diferencia. Es más, si el material es de acero inoxidable, el del carcasa y tubo, segurísimamente es mucho más caro el de carcasa y tubo que el de placa porque tiene espesores más gruesos, son más gruesos. Con lo cual, por eso los de placa suelen ser muy convenientes. En la operación a altas temperaturas, como dijimos, son los mejores los de carcasa y tubo. Cuando hay altas temperaturas, tienen que usar intercambiadores de carcasa y tubo. El ensuciamiento, las placas tienen, como les decía, yo ya se lo he dicho, más turbulencia, por lo tanto, son más, se ensucian menos que los carcasa y tubo. Bien, bueno, esto ya un poco lo vimos. Mayores coeficientes de transferencia, menores superficies, menor ensuciamiento, menor espacio para la instalación, que no es menor, menor peso, mayor efectividad en la limpieza, normalmente suele ser menor el costo de inversión, ahí estamos, ahí, digamos, dependiendo del caso. Menor aproximación de temperatura y la facilidad para obtener flujo en contracorriente. Y también una de las ventajas que no está acá es que son reutilizables. Es decir, yo supónganse que tienen un intercambiador de placas que tiene un 2-1. Yo puedo hacer que sea un 2-2. O que sea lo que quiera, porque yo puedo conseguir la placa, porque las placas son para un fabricante, las tiene, y decirle cómo tengo que armarlo para cambiarle la configuración. Eso en carcasa y tubo es literalmente imposible. O sea, es posible, pero es mucho más caro. Lo que es la disposición podría cambiarse en un placa, un carcasa y tubo, tengo que cambiar el cabezal, y eso es un saladito. Bien, bueno, esto es más o menos lo mismo, tiempo de limpieza, en un caso esto es Shell and Tube, esto es en inglés, carcasa y tubo, en rojo, y en celeste, violeta, los de placa. Tiempo de limpieza es mucho menor, la tolerancia de ensuciamiento es mucho menor que el carcasa y tubo. El costo de fabricación, acá yo pondría más o menos por ahí, porque me parece que no hay tanta diferencia. Espacio requerido sí es importante el espacio, la diferencia de espacio que tienen, el peso de la operación también es muy importante, son mucho más livianos. El área de transferencia de calor también, o sea, poseen una posibilidad de un área de transferencia de calor mejor que la de los carcasa y tubos, pero el carcasa y tubo puede ser tan grande como uno lo quiera hacer, ¿no? Contenido de fluido, tienen mucho más contenido de fluido que los de placa. Esto es lo que decía lo de los costos. Si se fijan, tubular de acero inoxidable está muy alto con respecto al 4 que es las placas, ¿sí? El tubular de acero inoxidable y carcasa de acero del carbono se acerca al de las placas, y en caso que sea solamente acero al carbono solo, le gana, o sea, es mejor, más barato el de carcasa y tubo, ¿sí? Por eso, depende del caso. Bueno, con esto más o menos tienen un bosquejo de cómo funcionan estos equipos. Lo que nos quedan es los equipos de placas en espiral.
Los equipos de placas en espiral ya lo vamos a ver ahora. Tienen un ancho entre 10 centímetros y 1,80 m. Un espesor de 0,5 a 1,2 milímetros, el espesor entre placa o en el espiral. El espaciado es de 4,5 a 25 milímetros, o sea, de 2,5 centímetros a 0,48 centímetros. El área máxima del intercambiador puede ser hasta de 130, son equipos chicos, ¿sí? Acuérdense, en el otro eran 400 y podían llegar a 1500, los de carcasa y tubo pueden ser mucho más grandes. Los materiales 304, 304L, 316 y 316L son los más usados, el resto es para casos muy específicos. La presión es hasta 30 bar, igual que el de placa, y la temperatura hasta 400. Acá se extiende un poquito más la temperatura. Estos son los equipos de espiral. Si se fijan, ¿en qué consiste? En un tubo por acá, que ingrese uno de los líquidos por acá, ¿sí? O sea, o ingresa por acá y hace todo el desarrollo y sale, ¿sí? Si ingresa por acá, hace todo el desarrollo así, en espiral, y después sale por acá. O ingresa por acá y hace el desarrollo en contracorriente. Son totalmente en contracorriente. Es como si fueran dos láminas de acero, una al lado de la otra, haciendo todo el espiral, ¿sí? Acá tienen los agujeros de entrada, ¿sí? Y salida, entrada y salida, y acá tienen la entrada de uno y acá abajo la salida del otro, ¿sí? Bien, este es el principio de funcionamiento, como les decía. Entra por acá, hace todo el recorrido, todo el recorrido, todo el recorrido, y sale por abajo. O entra por acá, hace todo el recorrido, y sale por acá, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de uso. Se fijan en el medio donde ingresa el líquido, hay uno que está cerrado y otro que está abierto. Precisamente acá está la tapa que lo contiene, y por un lado va el fluido, por el otro lado va el otro fluido, ¿sí? Como verán, son equipos de características no muy grandes. Fíjense, acá está un hombre, y verán que no es muy grande. Acá tienen otro equipo en uso, del tipo. No son los equipos más usados, no son los equipos más usados. Pero es un equipo que por ahí lo pueden llegar a encontrar, ¿sí? ¿Qué tienen de ventaja? Que son compactos, son fáciles de limpiar, químicamente y físicamente, tienen alta eficiencia térmica, pueden hacerse en flujo cruzado, o sea, pueden trabajar en flujo cruzado. Es un diseño especial, pero pueden trabajar en flujo cruzado cuando hacen así, ¿sí? En ese caso, a ver si les explico, en vez de tener la boquilla acá, trabajarían con una boquilla digamos, con dos colectores, un colector para esto, y trabajarían en este sentido. O sea, en vez de trabajar así en espiral, podrían trabajar en este sentido. Pero son casos, digamos, raros. Tiene bajo ensuciamiento, alta resistencia a la corrosión, son de un solo paso, no necesitan aislación, evita la mala distribución del fluido porque van por todos lados, y tiene una aproximación de temperatura de 1 grado centígrado igual que los de placa. Son más caros que los de placa, son limitados por las presiones y la temperatura, son de muy difícil reparación. Esto es todo un tema, ojo con esto. Son muy difíciles de reparar. Nosotros tenemos un equipo similar porque no es exactamente igual a un en espiral, o sea, y tuvimos que a uno tirarlo, porque no, o sea, sacarlo de servicio porque no, se tapó, y es muy difícil. Acá dice, es fácil de limpiar, no es tan fácil de limpiar, hay uno que nosotros tuvimos que tirarlo, lo tenemos en la zona de rezagos porque no lo pudimos destapar. Tuvo un problema y se pasó de temperatura y tuvo incrustación y no lo podemos remover. Son de difícil reparación, no es tan fácil limpiarlo y tienen un alto delta P. Bien, esto es más o menos el mismo ejemplo de entrada y salida. Bueno, también se los puede llegar a usar para
con vapor, digamos, si se fijan, esto sí es flujo cruzado, va en este sentido, el vapor ingresa, va en este sentido y sale. El venteo de los incondensables y el condensado, y acá entra el refrigerante y hace la vuelta y sale por arriba. Entonces, en todo, el flujo hace esto y en el otro hace el envolvente y sale por arriba. ¿Sí? Esta es una característica. Bueno, esto es todo en esta clase. Este es el tipo de equipo. Yo les voy a subir a continuación todas estas presentaciones. Y en el próximo video lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se calcula un equipo de esto. Lo vamos a ver a través primero de la lógica de cálculo, y después lo vamos a ver con ejemplos, como para que les quede claro cómo trabajar con esta situación. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.